Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Jorge Puerta nuevamente. Soy aprendiz del programa de Tecnología en Gestión Integral del Transporte del SENA con número de ficha 272-1234. En el día de hoy les quiero hacer un video, pues, podría decirse que en dos secciones. Una es donde les voy a explicar la ley que escogí, una de las leyes de Newton, que en ese caso yo escogí la primera ley, que es la ley de la inercia. La otra es con base a un experimento basado en el tema que les mencioné. Entonces, espero que sea de su agrado este material. Y bueno, continuamos acá hablándoles del tema mencionado. Bueno, podemos empezar haciendo una introducción a la primera ley de Newton, que es también conocida como ley de la inercia. Nos dice que es uno de los principios fundamentales de la física clásica. Esta fue formulada por Isaac Newton en el siglo XVII y describe el comportamiento de los objetos cuando no actúan fuerzas externas sobre ellos. Esta ley establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar ese estado. Dicho en pocas palabras, un objeto va a permanecer en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Listo. Esta ley explica por qué un objeto no se mueve por sí solo o por qué en vez de un movimiento, una vez en movimiento, perdón, no se detiene inmediatamente si no se le aplica una fuerza contraria, como la fricción o el roce con el aire. La primera ley de Newton es fundamental para entender cómo se comporta el objeto en el mundo que nos rodea y tiene múltiples aplicaciones en la vida diaria, en la industria y en la seguridad social. Bueno, para empezar, nos preguntamos en qué consiste la ley de Newton. La primera ley de Newton consiste en lo siguiente: un objeto permanecerá en reposo o se moverá con velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto. Si un objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en la misma dirección y velocidad. Solo una fuerza externa, como lo que es empujar, frenar o el roce, puede cambiar su estado. Como dije ahorita, este principio se llama también ley de la inercia, porque muestra la tendencia natural de los cuerpos a resistirse a cambiar su estado de movimiento. Viene la historia. Dice, antes de Newton, ya Galileo Galilei, otro físico y matemático, había esbozado una primera ley de la inercia, en la que indicaba que un objeto tiene la tendencia a conservar su movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza que lo obliga a modificar su trayectoria. Su descubrimiento sirvió de base para Newton, quien observando el recorrido en el cielo de la Luna, dedujo que si ésta no salía disparada en línea recta, siguiendo una tangente a su órbita, era porque otra fuerza actuaba sobre ella para impedírselo. Esta fuerza que lo impide, en el caso celeste, pasó a llamarse gravedad. Bueno, Newton también supuso que la fuerza de gravedad actuaba a distancia, dado que nada conecta físicamente a la Tierra con la Luna. Similarmente, cuando un lanzador olímpico de bola hace girar sobre su propio eje el instrumento y finalmente lo libera a golpe, este se desplaza en alguna dirección siguiendo una línea recta, pero eventualmente traza una parábola y cae a tierra. En ambos casos actúa la gravedad, pero en el caso de la bola, la trayectoria es afectada además por el roce con el aire a su paso, que disminuye su velocidad. Los descubrimientos de Galileo permitieron a Newton postular la existencia de la fuerza de la gravedad. La ley de la inercia también tiene una fórmula, que esta responde a la siguiente formulación. La sumatoria de la fuerza suma cero y la aceleración es igual a velocidad entre tiempo, que es igual a cero también. Se trata de una expresión vectorial, pues las fuerzas están dotadas de sentido y dirección. Significa esto que en ausencia de las fuerzas externas, la velocidad permanece constante y a lo largo del tiempo, es decir, la aceleración es nula o es cero. En resumen, esto significa que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero si la velocidad del objeto no cambia, es decir, si el objeto está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, esa línea recta. En pocas palabras, un objeto tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Ya? Entonces, tiene varias aplicaciones. Como les dije ahorita, bueno, vamos a hablarle acerca del contexto productivo, que es donde más se ve este movimiento. Dice, en líneas de ensamblaje industriales, la inercia se tiene en cuenta para el transporte de productos sobre bandas transportadoras. Ejemplo,
Si una banda transportadora se detiene repentinamente, los objetos que sobre ella seguirán moviéndose por inercia y pueden caer o chocar. Por eso se utilizan frenos suaves y sensores que detectan movimiento para evitar accidentes o daños en la producción. Ese en el contexto productivo. Ahora viene la aplicación en el contexto social. El tránsito y la seguridad vial, los cinturones de seguridad son un claro ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando un vehículo frena bruscamente o choca, el cuerpo del pasajero tiende a seguir en movimiento por inercia, lo que puede causar lesiones graves. El cinturón de seguridad aplica una fuerza que detiene junto al cuerpo junto con el vehículo, así de esta manera salvando vidas.